algo que leía durante la semana, un artículo que me llamó la atención y que en ciertos puntos aborda muy bien el tema del salmo que vamos a ver el día de hoy. Trata acerca de un teólogo muy reconocido, pero dice que en sus inicios, cuando él empezaba como creyente, tenía muchas luchas. Y una de ellas era ver la soberanía de Dios como parte de la esencia de Dios mismo. En ver la esencia de Dios en su soberanía como parte de la belleza y la gloria de Dios. Incluso él llegó a escribir que a esto le parecía algo desagradable a él, que la soberanía de Dios se reflejara en su gloria. Pero tiempo después, este teólogo pudo escribir lo siguiente. Abro la cita y dice: estoy más seguro de esa doctrina, hablando de la soberanía de Dios, más que de cualquier otra cosa que veo con mis propios ojos. Esta doctrina me ha resultado a menudo sumamente agradable, brillante y dulce. La soberanía de Dios me ha parecido una grandiosa parte de su gloria. Ha sido siempre mi deleite acercarme a Dios y adorarle como el Dios soberano. Es increíble, hermanos, cómo al inicio esto le parecía algo desagradable a este teólogo y después lo pudo reconocer como algo brillante, algo que brilla en la gloria de Dios. Este tema es algo de lo que vamos a estar abordando en nuestro salmo. Y antes de adentrarnos a nuestro pasaje, me gustaría definir algunos conceptos que será importante tenerlos en cuenta para entender la esencia de nuestro salmo. Uno de ellos es la gloria de Dios. Y ahí en pantalla tendremos el concepto breve. Michael Hiking nos dice al respecto: la gloria de Dios es la manifestación de la perfección de todos sus atributos. Y aquí, cuando nos referimos a los atributos de Dios, de manera simple lo podemos decir que son sus características, aquello que lo define a Él, pero no características como nos definen a nosotros. Estas características, para aplicarlas a Dios, las vamos a llamar perfecciones, porque cada una de esas características en Dios son perfectas, como su amor, que es perfecto, su justicia, que es perfecta, su fidelidad, que es perfecta, y así podemos mencionar algunas más. Otra de ellas es la soberanía, de la cual va a hablar nuestro salmo, la cual se refiere al gobierno absoluto e incomparable de Dios sobre todas sus criaturas y todas sus circunstancias. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Todo está bajo su control. Con esto en mente, hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 8 y si me hacen el favor de ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice el Salmo 8: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios,
nuestro Rey soberano. Estamos ante usted, Señor, reconociendo su majestad, su gloria y su grandeza. Y con esto en mente, Señor, le pedimos para que sea usted con nosotros, bendiciendo nuestros corazones, para que nos permita el discernimiento y entender su palabra, Señor, y cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. Sea usted, Señor, mediante mis labios, hablando a su iglesia para edificación de la misma. Le pedimos, Señor, de su bendición, prepare nuestros corazones para llevar a exaltar su precioso nombre. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo, hermanos, es un salmo de alabanza. Hace un momento hablaba con un hermano y dice, es que todo debe resultar en alabanza a nuestro Dios. Y así es como el autor, que en este caso es el rey David, ve la maravillosa creación de Dios y en todo le brinda la alabanza a Dios. Y cabe mencionar que aunque parece que este salmo está hablando de la naturaleza, porque describe el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, en realidad de lo que está hablando completamente este salmo es del creador de toda esa maravillosa naturaleza. Aquello que David está describiendo como algo maravilloso es solo la manifestación de la grandeza y el poder infinito de Dios. Si nos dimos cuenta ahí en nuestro pasaje, el salmista está empezando y terminando de la misma manera, con el reconocimiento de la maravillosa grandeza de Dios, pues de principio a fin la está describiendo. El capítulo completo está enmarcado de alabanza a nuestro Dios por la gloria que Él nos permite percibir de Él mismo. Y específicamente su gloria la vemos a través de su soberanía. Lo está enmarcado en el versículo 1 y cierra el versículo 9. Pero en medio de estos dos versículos vamos a encontrar otros puntos que nos van a detallar más este tema de la soberanía de Dios y por el cual David está alabando a nuestro Dios. En este salmo vamos a ver, hermanos, la soberanía de Dios manifiesta en su nombre, en cada suceso de la historia y asimismo cómo el Señor se vale de instrumentos que Él utiliza para su alabanza y va a culminar con el dominio que otorga al hombre para que domine sobre la creación a pesar de la insignificancia del hombre mismo, sin olvidar que ese dominio que el hombre ha adquirido de parte de Dios está bajo el dominio absoluto del Señor. Y todo ello, hermanos, debe llevarnos, como me decía mi hermano hace un rato, a la alabanza a nuestro Dios. Y teniendo esto en mente, he dividido este pasaje en 3 puntos. Ahí están en pantalla y dice el primero, alabanza al Dios de gloria. El segundo, la gloria y el poder de Dios. Y el tercero, la gloria que condesciende al hombre. Vamos a nuestro primer punto, hermanos, la alabanza al Dios de gloria. Y nos dice ahí el versículo 1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y hay algo que debemos destacar primeramente en este primer versículo, la manera en que David se está dirigiendo a Dios. No lo hace de la manera más general en que nosotros podemos hacerlo o en el que el resto de la sociedad puede hacerlo. Esta expresión, oh Señor, denota el sumo respeto y reverencia que David tiene hacia Dios y la humildad de parte del salmista. David sabe que se encuentra frente al Señor soberano y de quien dependen todas las cosas. Y esta palabra, Señor, con la que inicia David, en el original esta palabra hace referencia al nombre dado por Dios cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. En Éxodo 3, 13 al 14 tenemos esta expresión y dice,
Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este nombre por el cual Dios se presentó a Moisés, yo soy el que soy, lo está utilizando aquí David como una alabanza, reconociendo quién es Dios. Y este nombre denota la autosuficiencia de Dios, que no depende de nada ni de nadie y de ninguna circunstancia para poder existir. Y es a ese Dios a quien David se está dirigiendo, a ese glorioso Dios, el gran Dios supremo y que gobierna sobre toda la creación. Después de esta expresión, David continúa y dice: Señor nuestro. Y vemos que se repite la palabra Señor, pero a diferencia de la expresión anterior que está reflejando el nombre de Dios, esta palabra aquí se traduce como soberano. Veamos cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y dice: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Soberano nuestro. Está denotando el dominio que Dios tiene, no solamente sobre nosotros, sino sobre toda su creación. Es muy probable que David, en el versículo 3, menciona la luna y las estrellas, y es posible por eso que haya estado escribiendo este salmo de noche. Y además de ello, está atribuyendo a Dios la soberanía sobre él, pero no solamente sobre él, sino sobre todo el universo, al decir que Dios ha desplegado su gloria sobre los cielos. Entonces, aquí técnicamente David está diciendo: tú, Señor, que eres autosuficiente, tú, Señor, que gobiernas sobre toda cosa creada, tu nombre es glorioso en toda la tierra, como lo dice el resto del versículo. Y aquí, ¿cómo podemos nosotros percibir la gloria de Dios? Podemos preguntarnos: ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios o el nombre de Dios lo vemos manifestado por medio de su carácter. En el transcurrir de la historia, Dios se manifiesta y ahí vemos su gloria. Como por ejemplo, cuando Dios decidió liberar al pueblo de Israel de los egipcios, en un inicio el faraón no quería dejarlos salir. Dios estaba endureciendo su corazón. Pero al final, en la 10ª plaga, faraón dice que este pueblo se vaya. Era Dios obrando detrás de ello, incluso teniendo el control sobre el gobierno del hombre, y faraón los dejó salir. O también cuando abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar por tierra seca. Dios demostrando el control que tiene también sobre la naturaleza. En estas circunstancias, hermanos, vemos el nombre y la gloria de Dios en cada suceso que pasa a nuestro alrededor. El profeta Isaías nos dice que en un futuro nosotros conoceremos el nombre de Dios. Isaías 52:6, ahí lo dice: Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. Y con esta expresión que Dios iba a revelar su nombre, no significaba que iba a dar un nuevo nombre de Dios. Significaba que nosotros íbamos a poder ver la actividad divina, la actividad de Dios, y que ahí nosotros íbamos a percibir su nombre, íbamos a percibir su gloria. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que conocer a Dios verdaderamente para poder contemplar sus actividades divinas en medio de nosotros, así como el salmista podía hacerlo y así como también lo reflejó en el Salmo 19:1. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios haciéndose manifiesto en la creación de igual manera. Este primer versículo, entonces, hermanos, es un llamado a la alabanza a nuestro Dios.
ya que nos permite ver lo glorioso de su nombre. Y ese glorioso nombre lo vemos a través de su obrar. Y en ese obrar vemos la grandeza del Dios que tenemos. Vemos la soberanía que Dios tiene sobre toda su creación. Nada está por fuera del control de Dios. Incluso la segunda alabanza creo que encajaba muy bien con esto, ¿no? Con esto en mente, hermanos, vamos a nuestro segundo punto, la gloria y el poder de Dios. Veamos ahí, versículo 2. Dice: por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. En este segundo versículo, de igual manera, vemos manifestado el poder y la soberanía de Dios al establecer su alabanza por medio de aquellos pequeños que estaban haciendo cesar, estaban haciendo callar los murmullos en contra de Dios, de parte de todos esos adversarios que Dios tuvo, tiene y seguirá teniendo hasta que Dios venga en gloria. En estas palabras, el escritor está transmitiendo todas esas características que tienen los niños pequeños, aquellos que aún son amamantados, a ciertas personas. Si podemos decir, ¿qué características tienen esos niños o los bebés que aún son amamantados? Bueno, se me ocurren 3, que son débiles, que son dependientes de alguien más y que son indefensos. Y a esas personas la gente las ve como insignificantes, las ve como aquellos apartados, los despreciados por la sociedad. Y es que Dios elige a estas personas para llevar a cabo sus propósitos, en este caso para perfeccionar su alabanza, y la va a establecer como una fortaleza frente a sus enemigos. Primera de Corintios 1, 26 y 27 nos dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios estableciendo su fortaleza por medio de lo débil del mundo para hacer callar a sus enemigos. Incluso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo utilizó este versículo y lo utilizó para sí mismo. Mateo 21, 14 al 16. Después que nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén, entró al templo y vemos, ¿no?, que ahí volcó las mesas de los cambistas, aquellos que vendían palomas, y después viene esta escena. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos te dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? El Señor Jesús atribuyó para sí este versículo del Salmo 8, ya que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, aquellos ciegos, aquellos cojos que había sanado, estaban alabándole, estaban aclamando su precioso nombre y estaban anulando así los ataques de los enemigos de Dios, que en ese momento eran los escribas y los sacerdotes. Querían hacer que Jesucristo callara esa alabanza con esa pregunta que le hacen: ¿oyes lo que estos te dicen? Lo que estas personas que no son letradas, que no conocen la palabra de Dios siquiera, te están aclamando como rey, te están aclamando a ti. ¿Oyes lo que dicen? Y Jesús les contesta: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Dios utiliza a los débiles,
a lo vil de este mundo para perfeccionar su alabanza. Y en este caso los estaba utilizando para callar a los letrados que en ese momento se convertían en enemigos de Dios. De esta manera, hermanos, podemos ver cómo Dios ejerce su soberanía utilizando instrumentos viles e insignificantes para hacer brillar su nombre y poder por medio de la gracia que muestra a los seres humanos. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, hablando el Señor Jesús a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es Dios, hermanos, es Cristo en nosotros quien hace efectivo su poder y soberanía en cada una de nuestras acciones, para que todo resulte en alabanza de su precioso nombre. Tengamos eso en mente, hermanos, y pasemos a nuestro tercer punto. La gloria que condesciende al hombre. En primer plano, en este fragmento, vamos a ver a un David asombrado por las maravillas que Dios ha creado. La luna y las estrellas y aquello vasto del firmamento resultan en algo precioso, algo maravilloso para David, y lo llevan a compararlo con algo de menor magnitud, y que eso de menor magnitud resulta algo insignificante para David, que es el hombre. Versículo 3 nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí haga una pausa y veamos ahí, hermanos, que la luna y las estrellas resultan maravillosas. David las está contemplando como algo glorioso para él, el glorioso nombre de Dios en el firmamento. Y pareciera, por la manera en que David lo describe, que Dios estaba jugando con la luna y las estrellas mientras los formaba. Como cuando nosotros no podemos tener un objeto, nuestro celular, una pelota, lo que sea, y decimos, esto es mío. Y de cierta manera podemos hacer lo que queramos con ella. Así Dios tiene la luna, las estrellas, todo el universo en sus manos. Y esto denota la soberanía de Dios sobre todo el universo. Dios está por encima de la creación, esa creación que a nosotros nos parece maravillosa. Y es que a quién de nosotros no les gusta contemplar un cielo estrellado en una noche profundamente oscura. Creo que es algo que todos podemos llegar a contemplar. A mí por lo menos era algo que me fascinaba hacer con mi mamá. Estando de noche salíamos al patio y en esos puntos luminosos buscábamos satélites en movimiento. Ahora es algo que disfruto con mi esposa, con mis hijas, y especialmente cuando no hay luces a nuestro alrededor, podemos contemplar realmente un cielo estrellado y vemos la gloria de Dios en ello. Podemos decir que todo eso es obra de nuestro Dios soberano. En cada punto luminoso podemos decir que Dios está ahí. Y este pensamiento también lo pudo tener David, y estar contemplando el cielo, las estrellas, estar maravillado por ello, pero luego preguntarse, ¿qué es el hombre? ¿Realmente es digno que Dios se fije en él? Veamos cómo lo describe en el versículo 4. Bueno, leo desde el 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Y en estas dos preguntas, las palabras hombre están enfatizando aún más la insignificancia y la debilidad del hombre en comparación con el universo, y mucho más insignificante cuando se le compara con la grandeza de Dios. Es importante resaltar también que en estas dos preguntas paralelas, el salmista utiliza dos verbos. El primero de ellos, acuerdes. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y este verbo tiene la implicación de recordar al hombre, pero no solamente recordarlo como cuando nosotros
nos acordamos de algo, como cuando mi esposa dice, pon un garrafón y no lo hacemos, ¿verdad? Aquí Dios está diciendo que esto, acordarse del hombre es hacer algo en su favor, proveer para sus necesidades. A esto se está refiriendo este verbo acuerdes. Y el segundo verbo, cuides o visites en otras traducciones, indica la intervención divina, la intervención de Dios para hacer que el rumbo de una persona pueda cambiar. Y esto viene a reforzar la primera idea. Entonces el destino de las personas es ejercido por Dios. Dios mueve cada hilo de su creación para hacer que cierta vida de cierta persona tome cierto rumbo. Y muchas veces creemos que es por nuestras fuerzas, pero todo es por obra de Dios. Dentro de esto podemos ver entonces, hermanos, que la memoria que Dios tiene del hombre, en eso cuida de él, provee para sus necesidades. Podemos ver la protección que tiene para con la humanidad. Y muchos de aquí podrían estarse preguntando, ¿realmente Dios cuida de mí? Así como lo dice el salmista, como lo dice su palabra, ¿Dios cuida de mí? Y la respuesta es sí. Hace un momento nuestro hermano Arturo decía, ¿no?, que Dios ha provisto de muchas cosas. Y haré 3 sencillas preguntas, y si pueden levantar su mano, me harían un gran favor. ¿Quién de aquí tiene trabajo, hermanos? ¿Quién de aquí tiene un techo para dormir? ¿Y quién de aquí tuvo algo que comer esta semana? Creo que todos, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, la soberanía. Vemos cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y que realmente está proveyendo para sus necesidades. Muestra el control que tiene de todas las cosas sin que nada se escape de su control. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la creación especial de Dios. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y de esta manera podemos ver la condescendencia que Dios tiene para la humanidad. Así lo explican los siguientes versículos del 5 al 8. Y me iré deteniendo en el versículo 5 que nos dice: sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. En este versículo, la palabra que se traduce como ángeles tiene distintos significados. Puede referirse a Dios, a los ángeles, a jueces o a dioses. Pero de todas estas podemos aplicar solamente 2 a nuestro versículo, que es Dios o ángeles. Por lo tanto, tenemos 2 posibles interpretaciones. La primera de ellas, la segunda, es para la que para mí tiene mayor peso. Entonces, y estará apareciendo en pantalla, si la palabra que aparece en el pasaje es Dios, como lo muestra la Nueva Traducción Viviente, ahí lo tienen, el versículo es un paralelo. Entonces, la palabra Dios no está haciendo referencia a la dignidad de Dios como un Dios, pero más pequeño, o como un mini Dios que nosotros podemos ser. No se está refiriendo a eso. Más bien, y en el mejor de los casos, este versículo debe ser entendido por la responsabilidad que Dios ha otorgado al hombre de ejercer dominio sobre su creación. En cambio, si la palabra que se utiliza es ángeles, como lo hace la Biblia de las Américas, que como les mencionaba, para mí es la más correcta de acuerdo al apoyo que tiene en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el versículo es un contraste entre la primera y la segunda línea. La primera línea presentaría al hombre en su debilidad terrenal. ¿Qué es el hombre? En este caso, el hombre ha sido hecho menor que los ángeles. Lo está poniendo por debajo de los ángeles en esa debilidad que el hombre tiene.
Sin embargo, en la segunda línea le está confiriendo la dignidad en su servicio a Dios. Lo has coronado de gloria y de majestad. El hombre ha sido restituido en su dignidad frente a Dios para que pueda servirle. Por lo tanto, el hombre es coronado de gloria y de majestad debido a esa posición que goza con respecto al resto de la creación. Recordemos que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Somos distintos al resto de la creación. Dios nos puso para que la domináramos. De esta manera podemos ver la bondad de Dios para con el hombre, ya que cada persona, cada uno de nosotros ha sido hecho un administrador de todo lo terrenal, pero bajo la autoridad divina. Todo sigue estando bajo la soberanía de Dios, pero es el hombre el que tiene la responsabilidad de ejercerla de la mejor manera. Con esto pasamos a los versículos 6 al 8. Nos dicen: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Y no sé ustedes, pero estos versículos a mí me llevan a recordar el Génesis, los inicios, la creación. Estos versículos son un eco poético de Génesis 1, 26 y 28, los cuales dicen, Génesis 1, 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios nos ha otorgado esta comisión, pero junto con ello nos ha brindado la capacidad de poder ejercerla de la manera correcta, que es algo que vemos poco, hermanos. Es maravilloso cómo el majestuoso Señor ha puesto la confianza en el hombre para que domine su creación. Pero también es triste a la vez ver cómo el hombre abusa de esa autoridad, cómo esa autoridad y poder lo ha pervertido debido a sus malos deseos. Dios quiso que el hombre tuviera ese poder y esa autoridad, pero créanme que sin la alabanza a nuestro Dios, esa autoridad solamente se va a ver pervertida y se va a ver manchada. Hoy en día las autoridades pueden ejercer la autoridad de mala manera. Aprovechan su posición solamente con propósitos egoístas para sí mismos. Pero vayamos a nuestra realidad. ¿Qué nos compete a nosotros, hermanos? Vamos a ver lo positivo de esto y busquemos la manera en que nosotros, arraigados a Dios y a su palabra, podemos ser de impacto. Cómo nosotros podemos hacer uso de nuestra autoridad para que las demás personas vean a Dios o la imagen de Dios en nosotros. Y aquí puedo establecer esta pregunta, y creo que todos cabemos aquí. ¿Cómo los maestros, cómo los arquitectos, los chefs, los contadores, los pastores, cada persona que está aquí desde su trinchera puede ser de impacto para la sociedad? Y eso es mediante nuestro testimonio y también mediante la acción puesta o llevada a cabo en la autoridad ejercida de la mejor manera. Dios nos ha confiado su creación, entonces nos queda a nosotros ser fieles administradores de esa autoridad que Dios nos ha delegado, pero teniendo en mente que la autoridad absoluta es de Él. Y ante ello nosotros habremos de rendir cuenta, hermanos. Culmina
pasaje, hermanos, con el versículo 9, que nos dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Después de todo esto, el salmista ha iniciado y ha terminado con esta misma frase, con este mismo versículo, y con ello se emite el reconocimiento de alabanza a Dios por darse a conocer a nosotros a través de cada suceso de la historia. En ello vemos que su maravillosa creación rinde alabanza y en ella se ve reflejada su soberanía. Esta manera de concluir del salmista solamente hace una cosa: enmarcar que lo que se propuso desde el versículo 1 ha quedado demostrado en el transcurso del Salmo, y es ver cómo el glorioso nombre del Señor es visible por medio de su soberanía y la manera en que nosotros debemos de responder a ella por medio de alabanza a nuestro Creador. Este es el Salmo, hermanos, pero este Salmo, si recordamos el Nuevo Testamento, tiene una aplicación perfecta. Este Salmo tiene su cumplimiento por excelencia en la persona de Cristo. Hebreos 2, del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Vemos en Cristo el cumplimiento de este salmo, hermanos. Es importante notar que aquí el salmista está confiriendo la autoridad y la supremacía de Jesús por encima de los ángeles, tal como lo hace en Hebreos 1, 5 y 6, que nos dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será para mí hijo. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, es decir, Jesús, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, Cristo está por encima de los ángeles, pero fue hecho menor que ellos debido a que Él se encarnó, vino a esta tierra y padeció por nosotros. Es cierto que el Salmo 8, hace mención del primer hombre, de Adán, de Eva y el resto de su descendencia, que fueron creados, sí, a imagen de Dios, pero esa imagen se vio opacada debido al pecado y el dominio sobre la tierra se volvió un tanto difícil. Sin embargo, el autor de Hebreos no está viendo a ese primer hombre que es Adán, ni a su esposa Eva, ni al resto de la humanidad. El autor de Hebreos está viendo por encima de ellos y a lo lejos ve a Jesucristo, ve al segundo Adán y dice que Jesucristo ha sido vestido de gloria y honor, que Jesucristo en su obra de salvación en la cruz y al haber resucitado al tercer día de la muerte con poder, Él ha recuperado el dominio sobre todas las cosas. Ahí tenemos el cumplimiento. Desde el trono de Dios, Cristo reina soberanamente, pero será hasta que Él venga por segunda vez que el hombre redimido, es decir, nosotros, podremos tener ese dominio completo y perfecto sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque reinaremos juntamente con Cristo. Matthew Henry lo dice con las siguientes palabras: el hombre nuevo, es decir, el creyente,
es heredero con Cristo del universo, pero todavía no ha entrado en posesión de la herencia. ¿Por qué? Porque va a ser hasta que Cristo vuelva por segunda vez y establezca su reino sobre la tierra que nosotros podremos tener posesión y dominio por completo de todas las cosas juntamente con Cristo. Quiero concluir, hermanos, y exhortar con lo siguiente: a que hagamos de la soberanía de Dios una realidad en nuestras vidas, que vivamos con plena confianza de que nada está fuera del control de Dios y que nosotros simplemente somos instrumentos utilizados para ejercer un dominio limitado. Solo cuando nosotros comprendemos esto, que estamos bajo la autoridad de un Rey soberano, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, podremos dar alabanza a Él. Cada uno desde el lugar en que se encuentra. El agricultor da alabanza a Dios por la tierra. El ganadero da gracias a Dios y alabanza por la lluvia. El arquitecto por la construcción. El mecánico por los autos. Cada uno da alabanza a Dios por lo que tiene y por lo que es. Y de esta manera podemos seguir con más ejemplos, hermanos, pero volvemos a que todo es en alabanza a Dios. Y así nosotros podemos clamar y decir: cuán glorioso, cuán grande, cuán excelso, oh Señor, es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, bendito Padre Celestial, cuántas gracias le damos, Señor, por este día que nos ha permitido, en que podemos escuchar de su palabra, Señor. Lleve este mensaje a los corazones de cada uno de nosotros y permita, Señor, que veamos en usted el gran Rey soberano que gobierna sobre toda su creación, de quien dependen y subsisten todas las cosas. Que nos lleve, Señor, a comprender y hacer esto una realidad en nuestras vidas. Pese a las dificultades, a las adversidades que nosotros podemos estar enfrentando frente a esos momentos gozosos que nosotros tenemos, dar alabanza a Dios porque Él tiene el control de todo. Gracias a Dios le damos por esto y bendecimos su precioso nombre, Padre. Gracias, Señor. Despídanos y que sea una semana bendecida para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y bendecida semana.